Gloria a Jesús. Dios bendiga a cada una de las personas que nos escuchan. Y en este momento que quisiéramos o queremos compartir un tema, el tema el cual queremos compartir es el siguiente: una necesidad. Dios va a tratar contigo a través de este tema y te pido que prestes atención para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti, amigo y hermano que me escucha. Una necesidad. Y quisiera leer la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 35. La palabra dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué es aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante respondían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria al nombre de Jesús. Cuando dije al principio que quiero tratar un tema, y dije que el tema que quiero tratar contigo, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, es una necesidad. Todos sabemos cuál es el objetivo o de dónde derriba la palabra necesidad. La palabra necesidad derriba de cuando una persona necesita algo, en el nombre de Dios, ya que sea que esa persona quiera tomar un vaso de agua, dice: tengo necesidad de tomarme un vaso de agua, o tengo necesidad de darme un baño, tengo necesidad de comer algo, o tengo necesidad de transportarme o dirigirme a un lugar. O sea que cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de algo que la persona necesita, y eso que esa persona necesita para poder saciar o lograr cumplir su necesidad que tiene, gloria al nombre de Dios, debe de moverse o debe de actuar en base a eso que en verdad necesita. Y por eso quiero hablar en este momento de una necesidad, gloria al nombre de Dios. Y hoy en día vemos que la humanidad, gloria al nombre de Dios, tiene necesidad. Algunos tienen necesidad o tienen una meta de que quiero ser alguien en la vida, de que quiero tener un doctorado de X o otra cosa. Es una necesidad o es un proyecto el cual la persona se traza para cumplir, gloria al nombre de Dios. Ahora bien, el ser humano tiene una necesidad que sobrepasa toda necesidad. ¿Y qué necesidad es esa? Es la necesidad de recibir a Dios en su corazón, gloria al nombre de Dios. En el hombre hay un vacío, y ese vacío que hay en el corazón del hombre solamente hay alguien que lo puede llenar, y ese alguien se llama Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el hombre fue creado, gloria al nombre de Dios, el hombre lo crean, y podemos decir que Dios crea un espacio, y ese espacio el cual Dios creó para el hombre o en el hombre, ese espacio, ese lugar solamente lo puede llenar Dios. Por eso que hoy en día vemos que la persona en el mundo busca la manera de saciar esta necesidad. Vemos que la persona dice: yo quiero trabajar para ser rico, yo quiero trabajar para comprarme un coche porque necesito un carro, yo quiero trabajar para hacer esto porque lo necesito. Pero vemos que cuando esa persona logra su objetivo, dice: pero ven acá, todavía siento que lo que yo sentía no lo he saciado. ¿Por qué? Porque, como te dije, la necesidad que hay en ti solamente Dios la puede saciar. Por eso que la Biblia dice que el mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el único que puede saciar el vacío que siente el hombre, porque el único que puede llenar el vacío que hay en el corazón de la humanidad se llama Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y allí donde leímos, enseña la palabra de Dios que había un ciego llamado Bartimeo. Gloria al nombre de Dios, en Lucas 18, del 35 en adelante. Y enseña la palabra que en un momento dado iba pasando Jesús por aquel lugar, y aquel ciego Bartimeo escuchó el murmullo, escuchó el alboroto que estaba pasando allí. Y cuando aquel ciego escucha, pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Aquel ciego entendió que lo que estaba pasando en aquel lugar no era algo natural. Aquel ciego entendió que lo que estaba pasando en ese momento no era cualquier cosa, y por eso él se llena de inquietud y dice: ¿qué está pasando? Gloria al nombre de Dios. Ese ciego tenía una necesidad, y la necesidad que tenía aquel hombre era que era ciego. La Biblia no registra qué tiempo tenía Bartimeo ciego, gloria al nombre de Dios. No sé si tenía 15, si tenía 20, si tenía 40, 50, un año, no sé. Lo que me llama la atención es que aquel hombre tenía una necesidad. Gloria al nombre de Dios. Yo no sé qué tiempo tú tienes con tu necesidad. No sé qué tiempo tú tienes anhelando ser lleno, anhelando ser liberado, anhelando ser sano, anhelando ser libre, no sé. Pero en este momento te digo que esa necesidad Jesús la puede saciar. Y siguiendo la historia,
enseña la palabra que aquel hombre, aquel ciego, le dicen que Jesús de Nazaret era el que iba pasando por aquel lugar. Y cuando aquel ciego escucha que era Jesús que iba pasando, porque acuérdate que él no podía ver al ser ciego. Su necesidad era que era ciego y estaba allí mendigando, gloria a Dios, pidiendo limosna, gloria al nombre de Cristo. Y cuando aquel ciego escucha que era Jesús que iba pasando por aquel lugar, comienza a vocear, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y enseña la palabra que los que estaban con Jesús, porque a Jesús siempre, gloria al nombre de Dios, lo seguían muchas personas, lo seguían gran multitud, gloria al nombre de Cristo, y le decían: oye, cállate, como que de ese alboroto. Pero aquel hombre parece que él sabía, o él había escuchado de que Jesús liberta, de que Jesús sana, de que Jesús transforma, de que Jesús, gloria al nombre de Dios, podía saciar su necesidad. Y cuando aquel hombre ve o escucha, me imagino yo a aquel hombre pensando, diciendo: esta es la oportunidad de mi vida. La necesidad que yo tengo, este hombre la puede saciar. Y no se calla y comienza y sigue voceando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y enseña la palabra que cuando Jesús ve aquello que está pasando con el nombre de Dios, le dice: tráiganmelo, con el nombre de Dios. Y enseña la palabra allí donde leímos que le trajeron el ciego a la presencia de Jesús, lo trajeron delante de él. Y cuando traen este ciego delante de la presencia de Jesús, esa es una historia maravillosa. Yo siento a Dios mientras estoy tratando esta historia, gloria al nombre de Dios. Y enseña la palabra que cuando traen este ciego delante de Jesús, Jesús entonces lo ve y le hace una pregunta. Esta es una de las cosas que más me gusta de esta historia, cuando Jesús le pregunta a este ciego: ¿qué tú quieres? Jesús sabía que aquel hombre tenía una necesidad. Jesús sabía que aquel ciego era ciego. Jesús sabía que Bartimeo estaba ciego en el nombre de Dios, porque la palabra enseña que Jesús todo lo sabía. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diga lo que sentía, lo que estaba pasando o lo que necesitaba. Él todo lo conoce, él conoce los pensamientos, él conoce el corazón, la intención más íntima del hombre, él la conoce. Pero Jesús le pregunta a aquel hombre: ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo te pregunto a ti en este momento: ¿qué tú quieres que Dios haga con tu vida? Yo sé que tú sabes cuál es tu necesidad. Yo sé que las mujeres, los placeres, la riqueza, la vanagloria de este mundo, nada te ha llenado. Yo sé que tú sabes cuál es tu necesidad. Yo sé que tú sabes y entiendes qué es lo que tú necesitas para ser transformado. Y así como Jesús le preguntó a aquel ciego: ¿qué tú quieres? Yo te pregunto en este momento: ¿qué tú quieres que Dios haga con tu vida? ¿Qué tú quieres que Dios cambie en ti? Y cuando Jesús le pregunta a aquel ciego, enseña la palabra que aquel ciego le dijo: quiero recibir la vista. Y entonces Jesús le dice: recibe la vista. Y enseña la palabra que aquel hombre al instante recibió la sanidad, recibió, gloria al nombre de Dios, un milagro en su vida. Aquella necesidad que tenía aquel ciego, gloria al nombre de Dios, fue satisfecha, gloria al nombre de Dios. Fue transformada, fue saciada. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes, el que todo lo transforma, el que todo lo cambia, gloria al nombre de Dios, el que multiplica. Donde hay cero, gloria a Dios, llegó a su vida, lo llamó a su presencia. Así como Jesús llamó a aquel hombre, así Él te llama en este momento y te pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga? Hoy en día vemos que el hombre se trata de justificar, trata de buscar la forma de justificarse y no reconoce que lo que en verdad tú necesitas es un cambio de Dios. Y de la única manera que tú puedes recibir esa transformación, de la única manera que tú puedes recibir ese cambio, ese toque, es tú reconociendo que tú necesitas a Dios. Así como Bartimeo reconoció que lo que él necesitaba, así como Bartimeo reconoció que la necesidad que él tenía solo Dios la podía saciar, es necesario que tú entiendas que solamente Jesús puede saciar tu necesidad. Una necesidad. En una ocasión escuché una historia y quiero compartirla contigo. Y es una historia de un hombre. Enseña la historia que aquel hombre tenía una necesidad. Era una persona que tenía mucho dinero, que tenía muchos recursos. Y enseña que él compró muchísimos carros porque quería comprar el carro y lo compró. Y cuando lo compró dijo: todavía me siento vacío. Preparó y compró un par de penthouse, de apartamentos lujosos. Y el hombre como quiera decía: me siento vacío, ¿qué es lo que yo necesito? Pero el hombre tenía dinero, tenía la posibilidad de poder saciar lo que él sentía. Necesito mujeres, se dio un sinnúmero de mujeres, se acostó con un sinnúmero de mujeres. Y el hombre decía: como quiera, me siento vacío, ¿qué es lo que me hace falta? Gloria al nombre de Cristo.
Y aquel hombre dijo, yo necesito conocer los países. Y comenzó a andar en diferentes países, gloria al nombre de Dios, sin número de países. Y el hombre decía que me siento como quiera, me siento vacío, gloria al nombre de Dios, no puedo saciar lo que tengo por dentro, no lo puedo saciar. Y aquel hombre se fue a un extremo tan grande, gloria al nombre de Dios, que enseña la historia, que este hombre se llegó a acostar con hombres, gloria al nombre de Dios, se acostó con un sinnúmero de hombres. Y este hombre se sienta a pensar y dice de nuevo, todavía me siento vacío, gloria al nombre de Dios. No encuentro saciar, no sé cuál es la manera, no sé cuál es el medio, no sé cómo poder saciar esta necesidad que siento dentro de mi corazón, aún con la riqueza, aún con el dinero, aún con el poder que tengo, no puedo saciar mi necesidad. Pero llegó el momento clave, llegó el último y gran día, gloria al nombre de Dios. Y enseña la historia que aquel hombre le predican y se arrepintió, se convirtió, aceptó a Dios en su corazón. Y enseña la historia que cuando aquel hombre acepta a Dios en su corazón, entonces él confiesa y declara y dice, ahora en verdad yo sí encontré lo que yo estaba buscando. Ahora sí yo encontré la necesidad que yo tenía, ahora sí es verdad que encontré cómo saciarla. Y me di cuenta que el único que puede saciar mi necesidad es Jesús. Y eso es lo que te traigo en este momento, amigo que me escucha, gloria al nombre de Dios. Que el único que puede saciar tu necesidad se llama Dios. Que el único que te puede libertar de la esclavitud del pecado se llama Dios. Cuando tú vas a una fiesta y te gozas, vas a un party y te gozas, te acuestas con 5 o 7 mujeres en una noche, gloria al nombre de Dios, y te sientes el momento happy, te sientes bien. Luego cuando vas a tu casa que te acuestas y dices, pero ven acá, yo ahorita me sentía bien, estaba gozoso, y porque ahora me siento más vacío que cuando me sentía. Lo que pasa es que tu corazón necesita a Dios. El hombre fue creado, como te dije al principio, por Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y no hay nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte, que te conozca más que Dios. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe qué es lo que te hace feliz. Lo que el mundo te ofrece es pasajero, es vanidad. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece cualquier cosa y hoy tú te gozas, te sientes bien, pero luego mañana te sientes triste. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a la samaritana, o si no, otra historia más corta, enseña la palabra que había una fiesta y se estaban gozando, brincando y bebiendo tal vez muchísimo vino. Pero enseña la palabra que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y nunca más tendrá sed. ¿Por qué? Porque por su interior corre el río de agua viva. ¿Por qué Jesús declaró? ¿Por qué Jesús dijo esta palabra? Porque Jesús veía lo que estamos viendo hoy en día. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Lo que estamos viendo hoy en día es que la persona se está matando en la fiesta, se está matando trabajando para prosperar, se está matando echando competencia no con otro, que yo soy mejor que tú, que yo me he visto mejor que tú, que he visto mejor marca que tú, que tengo esto, que mis tenis costaron tanto, que mi poloche costó tanto, y al final se dan cuenta que le hace falta algo. Y hoy te digo que si tú vienes a Jesús serás salvo, que si tú vienes a Jesús tu necesidad será saciada. Medita en esta palabra. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tú necesitas? Y automáticamente te respondo. Lo que tú necesitas se llama Dios. Pasarás tu vida entera buscando cómo saciarla como aquel hombre. Andarás por todos los países como aquel hombre. Te acostarás con todas las mujeres. Comprarás las mejores ropas. Invertirás en los mejores apartamentos. Harás todo lo que tú quieras. Te comerás la mejor comida, todo. Pero siempre te vas a sentir con la misma necesidad. Porque solamente Dios puede saciar tu necesidad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y quisiera hacer una oración que allí donde tú estás, donde quiera que te encuentres, en cualquier país, que tú puedas recibir esta palabra, gloria al nombre de Dios. Dios amado que estás en los cielos, en este momento presento ante ti a cada una de las vidas que van a escuchar esta palabra, Señor. Te pido que en su trabajo, en su casa, en su habitación, en la soledad, tú ministras su espíritu, Señor, y que puedan reconocer, Señor, que lo que ellos están buscando, solamente tú lo puedes saciar, Dios amado. Gracias, Padre, porque tú eres el que convence de pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.